Hola, por la gracia de Dios nuevamente estamos juntas para aprender la palabra de nuestro Señor y poder conocerle más. Estaremos meditando en los textos de Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 1 al 4, y en paralelo con Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 4. Cuando Peca estaba en el año 17 de su reinado en Israel, en el reino del norte, Acaz tomó el poder en Judá, el reino del sur. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Acaz recibió el trono de su padre Jotam, un rey, como hemos visto, que temió al Señor y anduvo rectamente delante de los ojos de Jehová. Pero su hijo, hizo exactamente lo contrario. Dice la palabra que Acaz, hijo de Jotam, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y dice, curiosamente, su Dios, porque él como rey de Judá y como linaje de David, debía seguir honrando al único Dios verdadero, pues ejemplo tuvo. Pero lamentablemente no fue así. Nosotros podemos esperar que Acaz hubiese sido temeroso del Señor, habiendo tenido el ejemplo de su padre. Bueno, es lo lógico. Pero el Señor nos quiere enseñar que la salvación de una persona no depende de la herencia de sus padres. Es una cuestión de trato personal con Dios. Jotam se condujo en el temor del Señor. Acaz, su hijo, lo vio. Además, tenía una copia personal de las Escrituras. Este era un privilegio que tenía como rey. Es decir, él tenía acceso a la palabra de Dios, a la verdad, más que cualquier otra persona del resto del pueblo. Pero su corazón se empecinó en rebelarse contra Dios. Ninguna de nosotras podemos decir, seguro que Jotam no fue un buen padre, algo pasaría dentro de su casa, por lo que Acaz no quiso seguir la fe de su papá. Bueno, esta conclusión es arrogante y no tiene sustento escritural. Acaz quiso vivir en pecado, se negó a someterse al Señor, pues la relación con Dios es cuestión personal. Ya más de una vez hemos dicho, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. El profeta Ezequiel nos da la doctrina para poder entender esto. En el libro de Ezequiel capítulo 18, versos del 19 al 20 nos dice, «Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Ezequiel, en estos versos, expone que un justo, temeroso de Dios, creyente, nacido de nuevo, puede tener hijos que terminan siendo impíos. Y, por otro lado, un padre impío que no conoce al Señor, que es rebelde contra Dios, puede tener un hijo justo, es decir, creyente. La salvación no depende de su progenitor, sino que si al oír el Evangelio se rinde al Señor o no. Y esto por voluntad de Dios, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que no podemos obviar es que nuestros hijos deben estar expuestos a la palabra de Dios lo máximo que se pueda, porque la fe depende de que oigan la palabra de Dios. Como padres debemos esforzarnos en que así sea, además de que ellos vean en nosotros, sus padres creyentes, un ejemplo de vida rendida a Cristo. Pero esto no es garantía que los hijos se rindan al Señor, como bien esperaríamos, porque si ellos deciden rebelarse contra el Señor,
lo harán. Acaz, pudiendo tener de referentes a su padre y a su abuelo, quienes le dieron ejemplo de fe, quiso tomar ejemplo de vida de los reyes de Israel, aquellos que tenían una falsa religión, aquellos que adoraban a ídolos. ¿Por qué hizo así? Porque amó más las tinieblas que la luz, porque amó más su pecado que la justicia de Dios. Le importó muy poco que fuese del linaje de David, que debía preservar la busca de Dios por el pacto y la promesa con David. Desechó ser parte de esa promesa, menospreció el privilegio que Dios mismo le había dado por pura gracia. Nuestros hijos deben saber que ellos tienen un privilegio en relación a muchos, en poder escuchar la palabra de Dios. Esta es una gracia otorgada, gracia de Dios para sus vidas. Acaz también se deleitó en pecados abominables, como la idolatría, rindiendo culto a Baal y a Moloc. Acaz mandó hacer ídolos de fundición de Baal y entregó en sacrificio a su hijo o hijos, como describe el libro de Crónicas. ¡Qué corazón tan perverso! ¿Entregar a un bebé para que fuese quemado vivo? No me puedo imaginar el llanto de ese bebé, su sufrimiento y a vista de su padre. Pero no es diferente hoy. ¿Ustedes saben qué métodos usan los médicos que realizan abortos? Usan desde inyecciones de sustancias en la bolsa donde está el líquido amniótico que los queman por dentro. También usan el desmembramiento de sus pequeños cuerpos. ¿Y cómo se ve en imágenes grabadas de este perverso procedimiento? ¿Cómo huyen y gritan en silencio esos bebés? Hoy en día esos médicos son los sacerdotes modernos de Baal y de Moloc. Padres y madres sin afecto natural, indolentes, los entregan a la muerte desgarradora. Hoy en día estamos viendo una generación sin sentimientos. Hace unos meses atrás murió un congresista de nuestra república y esto ha hecho evidente la condición de nuestro pueblo peruano, que está cargado de odio y que se deleita en la muerte. Es una vida sin Cristo que ha perecido por la eternidad. ¿Acaso eso no duele? Días después un muchacho de no más de 21 años se lanzó desde un tercer piso y una señorita pone en sus redes sociales una burla sobre el suceso. ¿Qué está pasando? Hoy no les importa levantar falso testimonio inventando hechos en contra de una persona. No piensan que al hacerlo hacen daño. Con este triste acontecimiento del muchacho, ya en redes estaban diciendo que había discutido con la chica, que la acosaba, que la estaba golpeando antes de lanzarse al vacío. Es increíble, nada de eso es cierto. El compañero de mi hijo estaba allí, en ese piso de la universidad. Solo habían 3 personas y él era una de ellas. Estaba haciendo una historia para su Instagram desde donde se encontraba y en su video se ve cierta distancia al joven con la señorita en ese hecho triste. Y solo se ven que están conversando. Este muchacho que grabó el video escribió unas palabras de indignación por todas las mentiras que empezaron a correr en redes sociales sobre aquellos jóvenes. La mentira se ha incrementado a niveles escalofriantes. Tú, ¿qué piensas de la mentira del falso testimonio en contra del prójimo? ¿Te parece cosa menor? ¿Qué piensan tus hijos de la mentira? Hoy la gente, incluso en medios cristianos, encuentran mayor deleite en escuchar mentiras antes que la verdad. Se enteran de algún hecho reprochable y se enojan con quien lo denuncia, lo atacan por hacer lo correcto. Eso sí, les encanta propagar chismes y que corra el falso testimonio como ríos. Esto es totalmente diabólico y carnal. Esa es la realidad del ser humano, que el pecado y la maldad del hombre no tienen límites. El pecado y perversión del hombre, del ser humano, que incluye a las mujeres, puede ir hasta acciones inimaginables. Algunas personas que tienen algo de moral dicen, la violencia acabaría con una educación con valores. Esto es
falso. La sociedad mejor educada de Europa y la cuna de valores occidentales como lo fue Alemania, fue su gente más educada quienes hicieron atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Si uno va a los registros históricos de todo lo que hicieron, no podríamos resistir volcar el estómago al conocer lo que hicieron con niños, mujeres y animales. Así que la educación no es el freno a la maldad del hombre. Solo el poder de Cristo puede anular el poder del pecado en el corazón del ser humano. Recuerda que si el Señor no nos hubiese rescatado, nuestro pecado y maldad, ¿hasta dónde nos hubiera llevado? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra sociedad necesitan conocer de Cristo para ser libres de la esclavitud del pecado. De lo contrario, el ser humano ahondará en su maldad, pues por propia fuerza de voluntad es incapaz de frenar su natural condición de pecado. No pienses que por la educación y formación del hogar tus hijos no serán capaces de cometer actos despreciables. No creas que el que hayan nacido en un hogar cristiano los librará de su propio corazón, de su propio pecado. Acaz nació en una familia creyente, tuvo un extraordinario padre, ejemplo de fe y sumisión al Señor, pero Acaz amó más el pecado. Como madres debemos orar pidiendo misericordia para nuestros hijos y que el Señor toque sus vidas para rescatarlos. Aunque nos parezcan que son los niños, jóvenes o adultos más buenos sobre la faz de la tierra, necesitan del Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor nos dice algo más de acá, que se sumió en prácticas idolátricas que incluían pecados sexuales debajo de todo árbol frondoso, como una ofrenda a los dioses de la fertilidad para que fuese prosperado. Acaz sabía que eso era abominación contra Dios, contra el Dios de Judá, contra el Dios de su padre, pero se deleitó en su maldad y no le importó más, pues desechó a Dios y con ello aseguró su justo juicio de condenación. En esta lección hemos visto la enorme necesidad que tiene todo hombre y toda mujer de rendir su vida al Señor, pues por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es una nueva vida en su Hijo. Así que no dejemos de anunciar esta verdad desde los más cercanos hasta aquellos que ni siquiera conocemos. Dios les bendiga. Nos encontramos en la siguiente lección, si Dios quiere.